Saludos. Desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas, habla el ingeniero Edgar Castellanos y en esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto texto de la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Con este objeto vamos a poder generar texto a partir de un punto de inserción, una cadena de texto y su justificación respecto al punto de inserción. Para este ejemplo vamos a ver unos elementos que conforman parte de todas las pestañas de los ejemplos donde usamos la aplicación y me refiero a esta parte. Datos generales. Aquí tenemos unidades del dibujo, milímetros, centímetros y milímetros, un factor de escala que está en relación a milímetros. Si es milímetros, el factor de escala es 1. Si estamos hablando de centímetros, 0.1. Y metros, su factor de escala sería 0.001 para convertir, digamos, a milímetros. La escala. Vamos a trabajar escalas típicas como 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100. Entonces, ahorita profundizamos un poco más en este punto. El estilo. El estilo simplemente es el valor de una celda que es 1 guión concatenado a la escala. De modo que si yo cambio la escala 20, el estilo es 1-20. Tamaño de texto normalmente es 2 milímetros en un plano. Tamaño del texto. Aquí ya se empiezan a ver una parte importante de lo que es esta aplicación con respecto a los planos finales. ¿Qué nos determina el tamaño final de una cota? Bueno, pues es la escala, saber si mi dibujo está hecho en milímetros o en metros o centímetros, que multiplica a la escala y al tamaño del texto. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un detalle en una escala 1 a 20 y quiero que mi texto tenga una altura final de 2 milímetros en el plano, pues en mi modelo tendrá que tener una altura de 40. Y unidades de las cotas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esto es la parte que nos interesa en este momento. Ahora bien, para generar un texto, solamente necesito el punto de inserción, bueno, su layer o el layer que esté activo, no importa, el, la cadena de texto que quiero escribir y su alineación respecto al punto de inserción. Pero ¿cómo cambio el tamaño de la letra? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a generar estilos de texto. Los vamos a generar a partir de multileaders y cotas. ¿Qué va a pasar? Cuando lo calculamos, digamos, la altura que tiene que llevar el texto de un multileader o de una cota, esos valores se guardan como variables dentro de mi archivo de AutoCAD. Y cuando yo, por decirlo de una manera, invoco esos estilos, porque les estoy poniendo un nombre, eh, yo puedo leer qué tamaño de letra tiene ese texto. Y al hacerlo el estilo actual, cuando yo escribo un texto se va a escribir con esa altura. Entonces, ¿cómo se generan los estilos? Bueno, esta hoja ya está preparada, es lo que siempre uso para comenzar una hoja en blanco. Entonces, primero debo definir si voy a trabajar mi dibujo en milímetros, centímetros o metros. Por el momento lo voy a trabajar en milímetros. Entonces, si le pongo este botón generar sí, va a generar donde diga sí para los layers, los estilos de textos, estilos de cotas y estilos de multileaders. Entonces veamos. Aquí, en esta hoja de AutoCAD, ya tengo los estilos cargados, tanto de cotas como de multileaders. Y layers también ya están generados. Si yo tuviera una hoja en blanco, voy a quitar el mallado. Podemos ver que solamente tenemos el layer 0, ISO 25, estándar y anotativa, y en multileaders, estándar y anotativa. Ok, entonces me voy a esta hoja y aprieto generar sí. Entonces
aquí se están generando los layers que he solicitado anteriormente. ¿Cómo es que los he solicitado anteriormente? Bueno, en esta parte podemos irnos, digamos, a cotas. Entonces en cotas yo ya tengo los valores definidos para altura del texto, altura de la flecha, la línea el gap para la línea de extensión y cuánto más hay de línea de extensión hacia el otro lado. Y las escalas, entonces tengo escala 1 a 5, a 10, 20, 25, 50 y 100. Lo mismo para los multileaders. Entonces, si yo quisiera generar el estilo 1 a 200, tendría que agregar aquí 200 y volver a correr. Entonces, no voy a hacer eso. Simplemente vamos a ver que en nuestra hoja ya se generaron los layers y se generaron los estilos. Entonces, actualmente está en 1 a 100 y estándar. Ahí están los estilos de multileader. Muy bien. Ahora, ya que están generados los estilos, los puedo invocar con estas palabras clave. Set dim style y set mleader style. Con eso voy a cambiar estos, pues los estilos que están activos. Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Solamente para cambiar los mm, estilos de cota y de multileader. Ok, entonces este es igual al estilo C7 y este pues igual a la celda anterior. Entonces actualmente estamos en estilo 1 a 100 y 1 a 100 en cotas. Entonces corremos las funciones de Excel y vemos que ya se cambió a 1 a 20. Ahora, por ejemplo, voy a cambiar aquí a 10. Entonces ejecutamos y ya se cambió. Ahora, de este modo sabemos que vamos a generar los textos. Muy bien. Creación de texto. Esta es la palabra clave. En las ayudas podemos ver cuáles son las palabras clave. Texto y sus valores de entrada. Coordenada en X para el punto 1, coordenada en Y para el punto 1, el texto, y la justificación del texto con respecto al punto de ingreso. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Simplemente va a generar un texto en el layer layers 03. No se va a mover con respecto a la X. El primero va a ser en el origen. Y el siguiente, para este ejemplo, lo que estoy haciendo es poner la coordenada anterior en Y menos una vez y media la altura del texto. La altura me refiero a la altura del elemento dibujado, porque ya sabemos que en mi plano va a tener 2 milímetros. Lo mismo para el siguiente y para el último. Mi primer texto va a ser A, segundo B, tercero T. Y en el último, lo que estoy haciendo es poner un texto que me va a ubicar qué escala estoy usando. Entonces estoy escribiendo entre comillas escala espacio 1, 2 puntos, cierro comillas, para concatenar con ampersand a la celda C6. Este lo debo poner como valor fijo, que es la escala, y luego lo concateno al texto espacio, abro paréntesis, cierro comillas, para concatenar al valor C4, que es las unidades. Concateno con ampersand y finalmente escribo el paréntesis que cierra entre comillas. Por lo tanto, me queda este texto. Si yo cambiara la escala, 20, se cambia el texto. Escala 1 a 20 milímetros. Si yo cambiara la unidad M, escala 1 a 20 metros. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente vemos que le podemos aplicar algunos métodos como el move. No lo quiero mover en X, pero quiero que se baje 2 veces la altura de mi texto en el modelo. Y que se baje me refiero a negativo. Ok, entonces
Vamos a comenzar con la escala 1 a 5. Ejecutamos. Me solicitó un punto y aquí lo tenemos. Entonces, si reviso, A debe decir estar en bottom left, B middle center y C top right. Verificamos. Entonces aquí podemos ver que tiene la pinza abajo a la izquierda, B lo tiene en medio al centro y C arriba a la derecha. En este caso lo puse center, que es equivalente a mm, bottom center para el texto que me va a servir como referencia para saber después en qué escala los hice. Ahora voy a cambiar escala 1 a 10. Solamente cambio el valor aquí, ejecuto y pongo un punto de inserción. Se ha escrito otra vez con su misma justificación que esperaba, solamente que ahora es de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque al cambiar la escala, también cambié el tamaño de la letra. Voy a poner escala 1 a 20, ejecutamos, aquí lo tenemos. Y finalmente, escala 1 a 50. Ahí está. Entonces, he generado con los mismos objetos, simplemente al cambiar el tamaño de la escala, estos objetos, que como pueden ver son idénticos, solamente son de mayor tamaño. Eso vinculándolos con fórmulas en Excel. Ahora, vamos a ver cómo se verían en el plano. Entonces, está configurado. mm, Este no está configurado. Bueno, ya lo tenía hecho en este archivo. De nuevo, eh, voy a copiar y a pegar. Control C, Control V. Ok. Y aquí lo tenemos. Esta está en escala 1 a 5. Este viewport de 1 a 10, 1 a 20 y 1 a 50. Entonces, voy a quitar el candado. ¿Qué altura tienen las letras en el viewport 1 a 5? No voy a tocar la letra solamente desde afuera. Menos 1.99, 2 milímetros. Acá, 1 a 10. ¿Qué altura tiene? 1.99 son 2 milímetros. Y voy a medir el que dice 1 a 20. ¿Ve? Como por aquí, aquí. 2 milímetros. 1.98. Y finalmente, el viewport que dice 1.50. Voy a medir 2 milímetros. Y esta es la forma como podemos hacer texto con el objeto text de la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.